Bienvenidos. Lice, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hay una pregunta de Antonieta que dice sobre las aperturas temporales dadas por las explosiones solares. No, Antonieta, las aperturas temporales no nos las dan las explosiones solares. Las explosiones solares... las aperturas temporales que nosotros tenemos, las tenemos en el día a día y lo hacemos a través del pensamiento. Es cuando recibimos una intuición, es cuando tenemos una premonición. Creo que tú te refieres más bien a los cambios que se están dando de las 7 explosiones solares que estamos esperando. Nosotros registramos, Lice, la última explosión solar, que fue la del 13 de marzo del 2003. Y se supone que son cada 30 años. Cada 11,4 años hay un periodo de manchas solares y luego hay también, según sea en qué signo y demás, se producen eyecciones solares o tormentas solares muy periódicamente, pero también hay supernovas que llegan en distintos años que influyen mucho sobre el Sol. Desde luego, cualquier actividad del Sol actúa sobre el espíritu humano, sobre el psique humano. Y por tanto hay que estar atento a las explosiones solares, a las eyecciones solares, a los eclipses, que son muy importantes, a las posiciones planetarias, pero el Sol es vital porque determina el sistema inmune, determina tu conciencia, tu espíritu, y una explosión solar o una tormenta es decisiva, puede ser decisiva. Para nosotros en la TDT comienza el final del ciclo. Empiezan a abrirse las esclusas para acceder a toda la información a partir de la primera explosión solar de 1889 o 99, no recuerdo la fecha exacta. 99, ¿verdad? 89. 1889. Y ahí se fueron dando otras cada 30 años, hasta la de 1989, que se registró la siguiente con 16 años de anticipación. O sea, si llegó en el 2003, debía darse en el 2019. Y estamos esperando las últimas 2 explosiones solares que dice Garnier que se pueden dar juntas. ¿Hay algún conocimiento de eso? ¿Se pueden predecir esas explosiones solares, Lice? Desde luego, las manchas solares y todo eso se prevén, y las tormentas también se pueden con cierto periodo cercano. En 1989 sí que fue decisivo, pero sobre todo porque hubo una serie de planetas en Capricornio, que fue la perestroika. Por primera vez en la historia de la humanidad, 2.000 millones de seres, entre marxistas, comunistas, leninistas, cambiaron su filosofía en 1989 mediante un discurso de un señor que se llamaba Gorbachov. Eso se dio en el 89. No se derramó una sola gota de sangre. Entonces el milagro, o sea, Stalin, por ejemplo, para instaurar el régimen soviético, mató millones. Se calcula que 100 millones de rusos murieron a cuenta de este salvaje, que fue un salvaje. En 1989, un enviado extraordinario que tenía una mancha en la frente, que se llamaba Gorbachov, mediante un discurso, en el momento oportuno del 89, cambió la tercera parte de la humanidad. El régimen comunista lo servía entre cerca de 2.000 y pico millones de seres. Se acabó con un discurso, eso es un milagro. Y eso se dio porque había una conjunción en Capricornio muy fuerte, que coincidiera con un periodo solar, no lo sé si hubo tormenta solar, pero todo lo que actúa en el sistema solar, el Sol, los planetas, como en el 2020 ha sido muy gorda. Todo tiene algo, actúa sobre el hombre. Si el Sol, yo creo que uno de los, como antes he dicho, en el 2012, vuelvo a insistir, y cómo se presentaron unos escudos electromagnéticos en el Sol, superiores a Júpiter de grande, y se ve cómo el arco magnético que dejan unos extraños objetos nos preservan de esa tormenta terrible. Eso es de tal naturaleza que no lo podemos digerir. Ese es el mayor milagro que existe en la humanidad. Unos escudos inmensos
que en la tormenta la desvían y nos salvan la vida. Eso es de tal naturaleza que es imposible concebirlo. Entonces, ese momento fue en el 2011 y en el 2012, que el calendario mayo lo dice, y nos salvaron la vida y podemos vivir y hablar y estar ahora por esas actuaciones. Y todas las acciones externas, en este caso no fue del Sol, solo fue del cosmos entero, porque nos alineamos más que nuestro Sol. Por ejemplo, nuestro Sol tiene una clara, decisiva intervención sobre nuestra vida. Nos puede matar o nos puede dar vida y nos puede dar más conocimiento. Pero en el 2012 nos alineamos con el centro galáctico, es decir, con el punto central de la galaxia. Y ahí entró energía a lo bestia. La recibió el Sol y el Sol nos la emitió a nosotros. El Sol es un receptor de la energía cósmica, lo psiquiza y nos lo manda a nosotros. Pero ese punto es decisivo y ahí hubo una serie de intervenciones de tal naturaleza que, claro, eso no lo cuentan la Iglesia y los educadores no lo van a contar. Lice es muy experto y es en los extraterrestres, lo que nosotros llamamos extratemporales. Así que no será la única vez que Lice estará en nuestra sala. Albert, ahora sí, ¿qué nos ibas a contar? No, era una pregunta para Licerio. Bueno, se habla de contactos masivos con extraterrestres hace miles de años aquí en la Tierra. Entonces quería saber si dentro de la astrología se ha determinado que esos contactos masivos vuelvan a darse. Nuevamente acá, pues sabemos, pues, o suponemos que hay contactos con extraterrestres, pero son contactos de alguna manera individuales. Quería saber si llegará el momento en que su manifestación sea colectiva, es decir, que todos podamos saber que están, que existen y que interactúen de alguna manera con nosotros. Si desde la astrología existe o se predice eso. A ver, como antes te he dicho, los que crearon, digamos, la cultura egipcia se llamaba la Enéada. Eran los dioses de Heliópolis. Son los mismos que los mayas, eran las mismas entidades. Crearon la cultura egipcia, la cultura maya, la cultura sumeria. Esos dioses que están en el equilibrio, que son seres que nos engendraron, que nos crearon, siguen un calendario estelar. Van y vienen cuando les toca venir. Entonces, se marcharon en el diluvio, hace 12.000 años. Prometieron volver en el calendario maya. Y cuando ellos volvieran, empezaría una forma de liberar la conciencia humana. Y te das cuenta, nosotros estamos en el día a día y no nos damos cuenta de lo que pasa, porque nuestra vida es muy cortita, dura 80 años como mucho y creemos que todos serán 80 años, pero no. Vamos a ver, en 50 años, desde 1950 hasta donde estamos ahora, se ha dado un progreso aproximadamente 1.000 millones más que lo que se ha dado desde el año 1 al año 2000. No sé si me explico. El año 1, los labradores de Colombia araban con un arado romano. En el año 1920, en Colombia, arabais con un arado romano. Las matemáticas de los árabes eran las que teníamos en las escuelas. No se había cambiado prácticamente nada. En 50 años hemos dado un cambio tecnológico de tal naturaleza que es imposible concebirlo. ¿Sabes cuándo empezó el cambio tecnológico? Cuando en 1947 los investigadores empezaron a coger el circuito impreso, la fibra de vidrio y una serie de programas que fueron cogidos de los ovnis que vinieron. Ese pacto que existe ahora entre una élite, por ejemplo, de Estados Unidos y unas razas extraterrestres, ha hecho que lo que tienen los ejércitos, la élite de los ejércitos más poderosos del mundo, se nos puede poner los pelos de punta. No te puedes imaginar lo que se ha conseguido en 50 años, pero se ha conseguido por el mestizaje, por la visita de estas entidades, sobre todo las negativas, las que no aportan nada, las que lo único que vienen es a colonizar. Pero hay también seres positivos que ayudan a la humanidad. Ahora vamos a sacar un vídeo, dentro de poco, Marco sabe, que se llama La Bilocación. En el vídeo de la bilocación vas a ver que grandes científicos, grandes pensadores, grandes avatares han actuado porque les ha compenetrado
unas entidades del espacio, lo que se llama la bilocación. Entonces, ese contacto con las entidades del espacio está desde hace mucho tiempo, pero desde hace 50 años el progreso ha sido terrible. No te puedes imaginar lo que tenemos. Y hasta hace 50 años seguíamos igual, no se avanzó nada. Ahora tenemos eso, gracias al contacto con extraterrestres. El otro día el Pentágono aceptó que hay seres extraterrestres entre nosotros, lo aceptó oficialmente. Se está avanzando para aceptar que existen estas entidades. Y si investigas el tema, no solo existen, sino que hay pactos. Pero sobre todo las positivas. Imagínate, vosotros tenéis un maestro que se llama Garnier. Imagínate que Garnier tiene un señor arriba que le va inspirando. ¿Qué te parece? Dirías, anda, pues el Garnier no es tan importante, es el que le inspira arriba. Todos los seres que han creado un progreso en la humanidad han sido utilizados, manipulados, instrumentalizados. En el vídeo que vamos a sacar dentro de poco, que se llama la bilocación, vemos cómo utilizaron a Jesucristo, cómo utilizaron a San José de Cupertino, que se le veía en 2 sitios a la vez, cómo utilizaron a Lenin. A Lenin le vieron, mientras estaba muriéndose en su casa, se fue al Kremlin. A Hitler. Todo esto, vais a daros cuenta de que estas entidades interdimensionales son capaces de utilizar un instrumento en la Tierra y causar una cultura, un avance impresionante. O sea que el contacto se está dando desde hace tiempo. ¿Cuál es el problema? Que lo mismo que se da en positivo, también está en la otra sección, que son los negativos que no nos dejan avanzar. Y luego que el ser humano es más burro que un arao y no quiere avanzar. Está lleno de dogmas, lleno de miedos, lleno de cultura necia. De forma, quería saber si en algún momento podría, según la astrología, llegarse a dar contactos visibles, colectivos con las personas. Vamos a ver, te lo digo otra vez. Imagínate, te lo voy a explicar de otra manera, pero cógelo entre comillas, ¿eh? Imagínate que en el 2012 vienen a mi casa unos extraterrestres y me dicen, Lice, te vamos a dar el conocimiento nuestro para que lo cuentes a la humanidad. Ya se habría dado el contacto. Lo que te estoy contando es lo que me dijeron ellos. ¿Se acepta o no se acepta? No, ¿cómo voy a aceptar eso? Si ahora mismo tú presentas una nave en medio del Pentágono, te van a decir que es un holograma. Los americanos en Guantánamo les ponían cada 2 por 3 a la Virgen y a Jesucristo con un holograma en el cielo. Y al principio se dijeron, anda, vamos a rezar que han venido. Eso es tecnología que está al alcance de cualquier ejército del mundo mediano, mediocre. Producir un holograma en el cielo es sencillísimo. Si ahora mismo salen las astronaves y se materializan, no las va a creer nadie. Van a pensar que es un holograma americano o ruso. Sin embargo, si yo vengo y te doy la fórmula para curar el cáncer y resulta que me la han inspirado, ¿qué pasaría? Pues dirían, este está loco. Por eso es importante nuestro trabajo en el sentido de que vamos a comunicar cómo actúan ellos, y actúan a través de personajes singulares en la historia, personajes que han dado un cambio en la humanidad extraordinario y han sido inspirados e instruidos por ellos. El presentarse con una nave no lo cree nadie. Yo estuve, para que te hagas una idea, estuve con 16 personas delante de una nave que creía que nos llevaban a 50 metros, o sea, yo podía dar un salto y cogerles. El que estaba al lado mío se orinó en los pantalones del miedo. Yo pegué un salto de 2 metros, batí el récord de altura. Cuando fui a contarlo a mi familia, mi madre me dijo, hijo, me avergüenzas, no quiero que digas eso porque me señalan en el mercado como que tengo un hijo loco. Tuve que callarme, amigo mío, pero yo salí en la televisión y lo conté. Éramos 16. De esos 16 que tuvieron una experiencia extraordinaria, ninguno ha seguido en el camino de la investigación, solo me he quedado yo. Es decir, aunque tú veas una nave inmensa, al día siguiente tus problemas con tu mujer, con tu hijo o con el vecino te superan. Ellos actúan de una manera extraordinaria. Lo que os he contado de cómo mutaron el sol, eso es la leche. ¿Y cómo han podido coger
a un personaje en la historia, manipularle y actuar entre nosotros. Pero claro, hay que entenderlo. Alberto, permítame que te tutee con cariño. Vamos a ver. El régimen marxista-leninista-comunista, solo Stalin mató 100 millones de personas, cubierto de sangre. Hay unas profecías que se llaman las profecías de Pierre Carpi y ponen las profecías que se atribuyen a Juan 23. El hombre manchado en la frente tendrá el mensaje de Dios y cambiará el mundo. El hombre manchado en la frente se llama Gorbachov y con un discurso en el momento oportuno, en el 89, cambió el régimen marxista, leninista, comunista en el mundo entero. Rusia se convirtió y no se derramó una sola gota de sangre. ¿Cómo es que para construir Lenin y los suyos, el régimen comunista, murieron 100 millones de personas? Y luego un señor con una manchita aquí en la frente cambió. Pues te voy a contar cómo actúan ellos. Yo estuve dando una conferencia en Perú en 1988. Que me acercó un señor, estaba Sisto Paz, el grupo Rama en Perú y tal, que me acercó un señor y me dijo, mire usted, lo que usted ha contado es cierto. Y digo, ¿y usted cómo sabe que es cierto? Dice, porque yo soy un contactado de las entidades del espacio. 88, ¿eh? Me dijeron, no cuentes esto, pero los extraterrestres están introduciendo una información mental en Reagan y en Gorbachev por los cuales van a cambiar el mundo el año que viene. Eso está escrito en el 88, porque yo no me callo una. Un año antes de que se diera la perestroika, ya sabíamos que se iba a producir el cambio. Pero ese cambio lo estaban dando los extraterrestres a través de Reagan y Gorbachev. Eso sí que es un milagro. Pero claro, es que no hemos visto la nave, joder, pero si son 2.000 millones de seres que cambiaron su filosofía con un discurso de un señor que estaba utilizado desde el año anterior, que yo lo supe y lo publiqué, eso lo sabe Marcos, lo publicamos en la Asociación Adonai en el año 88. Me decían que estás loco, se cumplió. Esa es la actuación de estas entidades, actúan de una manera que nos podemos quedar blancos. Aquí pregunta alguien qué sabes del planeta Nibiru, que si es cierto y qué cambios tiene para la Tierra. En 1999, un señor que se llamaba Nostradamus, el vidente psíquico más importante que ha tenido la humanidad, dijo, el séptimo mes de 1999 un gran rey de espanto vendrá del cielo. Esa profecía la dijo Nostradamus. En 1999 se acercó a la Tierra y eso lo publicamos, una masa planetaria vacía, es decir, un planeta que había existido hace millones de años. Ese fantasma, ese planeta fantasma, porque su órbita la sigue manejando, pero en el astral, se acercó a la Tierra. Nosotros publicamos y más de un psíquico vio que esa masa planetaria, que algunos le llaman Nibiru, pero que es un planeta muerto, que es el astral del planeta, dejó en la Tierra muchísimas entidades negativas, larvas negativas. Y publicamos textualmente, y está escrito en los libros, a través de un consejo de visiones de varios psíquicos en el mundo, que grandes larvas se acoplarían en el mundo político y que la humanidad cambiaría y los políticos estarían poseídos sobre todo de negatividad, de negligencia y demás. Eso lo vio Nostradamus. Nibiru se refiere al planeta astral que describió Nostradamus, pero no es un planeta físico, es un planeta astral, es decir, es el fantasma, para decirlo así, de la órbita de un planeta inmenso que da un recorrido de 6.666 años. El otro, el planeta físico Nibiru, el que se refiere Zachary Sitchin, no existe, no se ha descubierto. Ahora mismo, los últimos planetas que se ha descubierto que se puede aceptar es Sedna. Sedna, que está en la periferia del sistema solar, es un planeta frío, pero nada más, pero es pequeñajo. También se han descubierto Quirón, Ceres, una serie de planetoides que se han incorporado, pero Nibiru yo creo que se refiere a la masa astral de un gran planeta que Nostradamus se refiere como el gran rey de espanto que vendrá del cielo en julio del 99. Todo eso lo publicamos. Y desde julio del 99 aquí, fijaros cómo están nuestros políticos. Todo lo demás que se ha hablado, que hemos hablado muy amenamente,
Creo que a todos nos ha gustado la charla. No está en concordancia con la teoría del desdoblamiento, no estamos queriendo cambiar paradigmas. La culpa de que yo he respondido esto de los extraterrestres creo que ha sido de Alberto, que me lo ha preguntado. Sí, Alberto, O sea, es el único responsable y yo me voy a responsabilizar de volverte a invitar a otra charla para que nos cuentes con más amplio detalle tu experiencia con los extraterrestres, porque es que es muy claro que nosotros no estamos solos en este sistema solar, que recibimos ayuda de ellos. Ya hay muchos extratemporales que viven con nosotros aquí, que tienen nuestra forma, pero que vienen de lo que nosotros llamamos el futuro. Entonces, sí, hay muchas coincidencias entre la astrología, entre la experiencia de Lice, solo hay unos puntos divergentes como la reencarnación y otras series que pueden leerlas y consultarlas en la página del Lice. Como les dije, yo después de subir este video al grupo voy a dejar el contacto de su canal, de su email, de todas las formas como pueden ustedes comunicarse con él. Me dice Pablo que te pregunte qué va a pasar al final del ciclo del equinoccio. Pablo, te contesto primero yo desde la teoría del desdoblamiento. Cuando termina el ciclo de los 25.920 años, inicia uno nuevo. El final del ciclo, Garnier nos dice que puede ser catastrófico o puede ser pacífico, como cambiar de un año a otro. Todo depende de los pensamientos que nosotros decidamos elegir. Ahora sí, le paso la pregunta a Lice. Lice, ¿qué pasa cuando termine la vuelta por la órbita? Vamos a ver, el problema que tenemos que con el ciclo del periodo de 25.700 y pico años es que no se sabe cuándo acaba y cuándo empieza, porque nadie es capaz de determinar el comienzo de la precesión de los equinoccios. Pero sí que se puede saber unas pautas astrológicas que son suficientemente claras. Vamos a ver. Tenemos que recorrer ahora 2.160 años de la era de Acuario y por tanto habrá cambios importantes en todas las ideas arquetípicas, los dioses y todo. Y dentro de otros 2.160 años recorreremos Capricornio. Se entiende que cuando estemos en el punto cero de Capricornio nos alinearemos con el centro galáctico, porque el centro galáctico está entre el grado 28 de Sagitario y 1 de Capricornio. Cuando lleguemos dentro de 4.300 y pico años, desde el punto de vista astrológico, alcanzaremos una conciencia muchísimo más elevada. Algunos dicen que sería la cuarta dimensión. No sé si la cuarta dimensión, pero seguro que se habrán acabado las guerras, las enfermedades y demás. Pero nos falta recorrer 4.300 y pico años. En Acuario se harán avances importantes. Hay una historia que recomiendo que leáis, que son la experiencia de un tal Deniach. Deniach fue un personaje, era alemán, se fue a Grecia y tuvo una enfermedad que quedó un año entero en estado sonambúlico, muerto. En ese año él se trasladó al cuerpo de una persona del año 4.000 y pico, 3.000 y pico. Y cuenta la historia. Era una persona que no era profeta, sino que tuvo un problema físico de desdoblamiento. Y él cuenta cómo va a ir evolucionando la humanidad. A mí me parece que está muy acertado de acuerdo al calendario astrológico. Entonces alcanzaremos un nivel de conciencia elevado en el 4.300 y pico. Y luego hay otro astrólogo que para mí es muy fiable, que se llama Juan de Jerusalén. Y Juan de Jerusalén también habla que bien adentrado el año 1000, que sigue el año 1000, el ser humano comenzará, en Acuario, a programar la vida de otra manera. Entonces para mí, las dos referencias que cuadran dentro del esquema astrológico, yo soy astrólogo, son Jean-Paul Deniach, que estuvo un año en coma, y el otro, Juan de Jerusalén, las profecías de Juan de Jerusalén, que las tenéis en toda la red. Y por tanto son los dos que se adentran dentro del esquema, porque claro, decir que cuando empieza
el año sideral de los 25.000 y pico años, como no sabemos cuándo empezó la precesión de los equinoccios, se puede precisar, se puede hacer una hipótesis, pero nadie puede decir que hemos empezado, que va a acabar o que viene a venir. Garnier lo dice, tendrá alguna referencia, pero desde el punto de vista matemática no se sabe cuándo empezó ni cuándo acaba. Pero astrológicamente, insisto, hacia el año 4330 estaremos en el punto del contacto con el Sol manásico central. Se entiende que habremos alcanzado un nivel de conciencia elevado. Bueno, para nosotros en la TDT, recuerden que ya nosotros estamos al final, nosotros estamos, según el doctor Jean-Pierre Garnier-Mallet, estamos prácticamente a 60 años del fin del ciclo solar, que terminaría con la última explosión solar, y que no necesariamente tiene que ser caótico. Ahí empieza un espacio de transición, que es cuando nosotros podemos todavía salvar a las personas que no lograron hacer la unión con su doble, que ese sería un periodo de 1080 años. Entonces vamos a tratar de unir y de buscar los puntos de concordancia más que estar mirando los puntos que nos separan, porque como lo ha dicho Lice, todos somos uno. Lice, yo quiero para terminar que nos hables un poquito de la teoría del uno. La ley del uno, hay un vídeo que publicamos hace poco que se llama El campo de conciencia global, o la ley del uno, como la publicó Marcos. Os lo podéis, él os puede dar el enlace. Y lo que es, se trata de un estado de conciencia. Ese estado de conciencia fue anunciado por el dios Ra, Egipto, y esa ley del uno la entregó al faraón Akenatón. Akenatón instauró la ley del uno, que es el estado de conciencia con el universo. Como los egipcios no pudieron aceptarla, porque en ese momento ellos tenían cerca de 800 dioses, entre mayores y menores, el sacerdote de Akenatón, que se llamaba Moisés, según algunos historiadores, Manetón y otros historiadores, hizo que esa ley del uno la convirtió en los 10 mandamientos, que era la forma más próxima de acercarnos a esa ley del uno, que no es una ley, es un estado de conciencia. Estos 10 mandamientos son, ahora los hemos convertido en aproximadamente 100.000 leyes en España. En Colombia creo que andáis por las 70.000 leyes y por tanto hemos evolucionado. No estamos en la ley del uno porque es un estado de conciencia, no cumplimos 10 mandamientos. La ley del uno es un estado de conciencia y publicamos un vídeo muy bonito que habla de las plantas, cómo las plantas son capaces de hablar, de comunicarte, de sentir el sufrimiento tuyo. Esas están en la ley del uno, no siguen unos preceptos, sino cuando nace, un niño nace en la ley del uno. Y los padres, los educadores y la escuela los convertimos en 10 mandamientos, en 50 leyes y en 70 gilipolleces, y el niño pierde el contacto con la ley del uno. Esa ley del uno estaba hasta la Torre de Babel. En la Torre de Babel comenzaron las lenguas y comenzó la gente con sus dioses, con sus diferencias, etcétera, etcétera. La ley del uno es el estado de conciencia con el universo. Y en esa ley del uno no existe el ego, no existe la individualidad. En la ley del uno se hizo un experimento muy sencillito. Eran 6 personas. Cogieron 2 plantas, las pusieron en el laboratorio. Nadie sabía quién tenía un papelito que habían metido en el bolsillo que decía mátala. Cuando llegó el que la habían mátala, cogió a una planta, la pegó un corte, le rompió todo lo esto y la tiró al suelo. ¿Qué hizo después los investigadores? Kate Blaster mandó pasar después a los 6 y el osciloscopio empezó a moverse normal. Pasó la primera persona, nada. Cuando entró el asesino, el osciloscopio empezó a gritar como un loco porque había detectado el que había matado una planta. Cuando se dieron cuenta que esa planta empezó a llorar, la pusieron en ese momento a otras plantas y se dieron cuenta que todas las plantas de la naturaleza lloraban por el dolor que había tenido. Hicieron investigaciones con una persona que pegó a otra y la planta lloraba cuando una persona pegó a otro. Se dieron cuenta que todas las emociones del universo están conectadas. Eso es la ley del uno. Las plantas no tienen ningún problema en aceptarla y vivir en ellas.
el ser humano se da 20.000 razones para no vivir en ninguna. Esa es la ley del 1, contado así a grosso modo. Es importante que veáis el vídeo porque en el vídeo creo que está muy bien explicado. Y cuando nace un niño, nace en la ley del 1. Y cuando lo coge la madre y el padre, lo convierten en un borreguillo porque el padre y la madre aplican la ley que les han metido a ellos anteriormente, no porque no quieran a su hijo, lógicamente. Entonces empiezan con la escuela, con las normas, con las medidas. El universo vive en la ley del 1. Y cuanto más nos alejamos, más fanatismo, más dogmatismo, más leyes, más normas. Gracias, Lice. Lice, te había dicho que eso era para finalizar, pero me están pidiendo que si puedes hablar la importancia de los ascendentes. Sí, por ejemplo, yo soy Aries. Aries sería impetuoso, bruto, orgulloso, peleón, combativo, pero mi ascendente es Géminis. Como ascendente Géminis, ¿cómo me manifiesto? El ascendente es cómo me manifiesto. Pues no callo, estoy todo el día hablando. Géminis es el que habla, el que manipula con las manos, el que hace cosí, cosa. Es decir, Aries en Géminis. El ascendente Géminis me hace hablar, comunicar, ser rápido, ser intelectualmente muy rápido. Pero también me da debilidad en los hombros, tengo un hombro mal, y me da problemas en los pulmones porque cuando fui joven fumé y nunca los he tenido bien. El ascendente determina mi cuerpo físico y la forma de comunicar mi personalidad. Soy Aries, pero la expreso como Géminis. Si tengo un ascendente Escorpión, ya ahí cambia mi manera de claro, si tú eres Piscis y eres Escorpión, eres todo sentimiento. Todo el día llorando, todo el día sufriendo, todo el día emocionándote. Entonces, claro, el ascendente es 2 signos de agua. Te habla de corazón, de sentimiento, de emoción, de sexo también. El Escorpio, si no tiene sexo, se deprime. Y si tiene mucho, también se deprime. Total, que de una u otra manera, Piscis Escorpio es sentimiento, corazón, emoción, amabilidad, cariño, ocultismo. Tú eres monja, pero un poco sexual, un poco rarita, un poco depresiva, un poco investigadora. Ese es el ascendente Escorpio. ¿Qué te va a dar? Pues como Piscis te dará problemas en los tobillos, en el apoyo de los tobillos, en los pies. Y también como Escorpio te dará problemas en el útero, te dará problemas hormonales, te generará de vez en cuando alguna pequeña depresión o tristeza. Por medio de la astrología podemos definir al 100% la salud de una persona, al 100%, y además hacer un cuadro de riesgos, es decir, cuándo va a haber un infarto, cuándo te puede dar problemas. Lice, mil y mil gracias. Ha sido un enorme placer tenerte aquí. Ahora sí, pueden despedirse de Lice o hacer la pregunta que de pronto no alcancé a leer. Sí, algo muy cortito. Me quedé impactada con el tema de que nos han desviado las tormentas solares del 2012 y quería saber que si hicimos algún mérito nosotros como humanidad para salvarnos de semejante destrucción y recibir tal regalo, o si todavía estamos en deuda para devolver ese milagro que hicieron para nosotros. Gracias. El planteamiento de la pregunta no es así, o sea, yo no lo plantearía así, yo planteo lo siguiente: nosotros somos su semilla, nosotros somos sus hijos. No se puede decir mato a mis hijos porque no tienes continuidad. Entonces no es tanto por mérito de ellos. Hay que entender que si nosotros rompemos la cadena, ellos no evolucionan. En física cuántica se sabe que si yo dejo una partícula 1 millón de años luz, cuando cambia esa, cambio yo, instantáneamente. Por tanto, no quedaba otro remedio más que la raza humana continúe. Pero hay un factor de calidad, no de cantidad. Para ellos no es tan importante toda la raza. Es importante la vida, que es distinto, y la vida incluye el planeta. Y luego la calidad es que, por ejemplo, tú puedes tener 800 óvulos o 900 desde que el momento que naces. Ya tienes 800 posibles hijos. Si tenemos un hombre, puede tener en 1 centímetro cúbico 700 millones de espermatozoides. Es decir, con unas cuantas mujeres y un par de hombres, crean una raza en 24 horas. Por tanto, para ellos lo más importante es la calidad, no la cantidad. Pero no han hecho más que preservarse a ellos mismos, porque nosotros somos sus hijos, somos parte de sus células. No sé si me he explicado. Es decir, no es que nosotros como raza somos un desastre, pero
ellos no les importa la vida. Y la vida son las plantas, la naturaleza, todo el conjunto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos morir. Si tú mueres en una catástrofe, reencarnas. El problema es que si no tienes planeta para reencarnar, ¿dónde reencarnas? Ya sé que Garnier no acepta la reencarnación, pero los que tenemos que aceptarla y tenemos que volver, si no tienes planeta donde reencarnar o donde vivir, no puedes. Entonces hay una película que se llama Ultimátum a la Tierra y que está Keanu Reeves. Entonces le dice, vengo a destruir el planeta porque no lo cuidáis. Y al final la mujer dice, por amor a una persona podrías perdonar. Y entonces el amor de la madre hacia el hijo y todo, perdonan al planeta. Pero y ellos, como siguen una ley cósmica, han venido a hacerlo cuando tenían que hacerlo y estaba escrito en los calendarios maya hace 5.000 años. Entonces, ¿qué nos dice? Que hay una suprema inteligencia que actúa. Y ellos son seres obedientes de la suprema inteligencia. Y vinieron cuando tenían que venir y nos salvaron la vida. También puede ser que en un momento determinado digan que caiga el meteorito y muera la tercera parte de la humanidad. Es decir, lo mismo, ellos son ingenieros de vida, pero no es tan importante un ser o muchos seres, es importante la calidad de la vida.